Haz una pausa y escucha bien. Lo que te voy a decir quizás suene ilógico, pero es la pura verdad. Todo lo que te han enseñado sobre el éxito está mal. No es el talento, ni el esfuerzo, ni un título lo que le cambia la vida a una persona. Es una idea. Y esta idea tan sencilla, cuando se entiende de verdad, es lo que solo el 1% de la gente en el mundo aplica. Este 1% controla casi todo el dinero del planeta. Ahora dime, ¿qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre el dinero fuera una mentira? ¿Y si pudieras cambiar eso en los próximos meses? ¿Sabes? Hay algo que la mayoría de la gente nunca capta. Una idea puede cambiarlo todo. No hablo de cualquier idea, sino de esa que llega como un rayo, un instante donde algo dentro de ti despierta y dice, esto tiene sentido. Es en ese momento cuando el universo te entrega una semilla, y lo que hagas con ella define el rumbo de tu vida. Yo no tenía absolutamente nada cuando entendí esto. Ni título, ni contactos, ni un plan. Hice trabajos que me daban vergüenza. Pasaba los días agotado, preguntándome si algún día tendría una vida mejor. Hasta que alguien me dio un libro, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y créeme, no fue el libro lo que me cambió la vida, fue la idea que había detrás. La idea de que podía cambiar mis resultados si cambiaba mi forma de pensar. Eso me cayó como un rayo. Me di cuenta de que no era el mundo el que tenía que cambiar, sino yo. Y desde ese instante todo empezó a transformarse. Decidí actuar diferente y eso fue lo que me sacó de la planta de una fábrica y me llevó a un negocio que facturó más de $100,000 en su primer año. Y todo comenzó con una idea sencilla escrita en un pedazo de papel. Piensa por un momento, ¿cuántas ideas increíbles has tenido? ¿Cuántas veces has pensado en emprender algo nuevo? Un negocio, un proyecto, un libro, y te has rendido antes siquiera de intentarlo. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, eso no va a dar dinero, y le creíste? ¿Cuántas veces has visto tu sueño y pensaste que era demasiado grande para ti? La mayoría de la gente no está estancada por falta de dinero, tiempo o talento. Está estancada porque no cree que una idea sencilla pueda cambiarlo todo. Recuerdo cuando inicié mi primer servicio de limpieza. Era solo un piso, por $30 al mes. Nada de otro mundo. Pero incluso en ese entonces, veía ese trabajo como la base de algo gigantesco. No estaba viendo el piso que limpiaba. Estaba viendo el futuro que estaba construyendo. Y fue precisamente esta visión, esta idea, lo que hizo que el negocio creciera, se expandiera y me llevara a la libertad financiera. No porque fuera especial, sino porque no dejé que la idea muriera. La verdad es que todos recibimos ideas. Aparecen cuando menos te lo esperas, en la regadera, en un momento de silencio o incluso durante una conversación trivial. ¿Y sabes qué hace la mayoría de la gente? Las dejan pasar. Piensan, no es el momento adecuado, no tengo dinero para eso, no soy lo suficientemente bueno. Y así, entierran la semilla antes de que tenga la oportunidad de germinar. Pero las ideas están vivas, tienen energía, vibración. Cuando ignoras una idea, simplemente se va, y alguien en algún lugar la pone en práctica. ¿Cuántas veces has visto a alguien hacerse rico con algo que tú pensaste primero? Esto pasa porque las ideas no esperan a los que dudan. Se mueven hacia los que creen. Ahora imagina si tú, justo en este momento, decidieras darle una oportunidad a una de esas ideas que no dejan de volver a tu mente. Tal vez empezar ese negocio, cambiar de carrera, aprender algo nuevo. Y si, en lugar de pensar en todo lo que podría salir mal, decidieras enfocarte en una pequeña acción hoy, una llamada, una nota, algo de investigación, lo que sea. El universo se mueve cuando tú te mueves.
He visto que me pasa a mí y he visto que le pasa a muchísima gente a lo largo de mi carrera. Un ejemplo impresionante es Walt Disney. Él tuvo la idea de construir un lugar donde adultos y niños pudieran divertirse juntos, algo que nadie creía posible. Fue rechazado decenas de veces, pero mantuvo la idea viva. Hoy, el mundo entero reconoce el poder que una sola idea puede tener. Y, por otro lado, fíjate en Thomas Edison. ¿Cuánta gente se rió de él por creer que podía iluminar el mundo? Falló miles de veces, pero nunca mató la idea. La diferencia entre los que fallan y los que tienen éxito radica precisamente ahí. Algunos se rinden con la idea, otros se convierten en la idea misma. La mente humana es un campo fértil, pero necesitas cuidar lo que siembras. Cuando nace una idea, es frágil, como una semillita. Necesita atención, repetición y fe. Y cuando decides regarla con pensamiento positivo, acción diaria y persistencia, crece y empieza a dar frutos. Quiero que reflexiones. ¿Cuál fue la última idea que te emocionó de verdad, que te hizo latir el corazón más rápido? ¿Todavía la recuerdas? Quizás la enterraste hace años, quizás piensas que ya es demasiado tarde. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si esa idea es el portal a tu siguiente nivel? Toma un pedazo de papel ahora y anota esa idea. Aunque parezca una tontería, aunque parezca imposible, anótala, porque el simple acto de sacar una idea de tu mente y ponerla en papel es el primer paso para hacerla realidad. Yo hice esto y desde ese momento mi mente empezó a trabajar a mi favor. Tu enfoque cambia, las oportunidades aparecen, la gente correcta surge. Y no te equivoques, esto no es coincidencia, es una ley. Cuando enfocas energía en algo, empiezas a vibrar en su frecuencia. Y el universo responde a la frecuencia, no a las palabras. Por eso el 1% de la gente vive en abundancia. No esperan la suerte, la crean. Así que te pregunto, ¿cuántas veces vas a enterrar una idea antes de darte cuenta de que también estás enterrando tu propio futuro? No necesitas un plan perfecto, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas creer lo suficiente para dar el primer paso. La idea es el punto de partida. La acción es el combustible y la fe es lo que mantiene la llama encendida hasta que el resultado aparece. La gente me ve hoy y piensa que todo fue fácil, pero no fue así. Hubo noches en las que dudé, en las que pensé en rendirme, en las que me sentí perdido, pero cada vez que regresaba a esa idea original, recordaba, es lo que me impulsará. Y nunca falló. Las ideas son como el viento. No las ves, pero las sientes pasar. Y si tienes el valor de seguir su aliento, te llevarán a lugares que nunca imaginaste alcanzar. Durante años, creí que para alcanzar el éxito, uno tenía que ser muy inteligente, trabajar más duro que todos los demás, sacrificar el descanso, la familia e incluso la propia paz. Crecí escuchando que el dinero era para los más listos, para los que estudiaban en las mejores escuelas y tenían las conexiones adecuadas. Y así empecé a vivir, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, un día todo cambiaría. Pero por más que trabajaba, el dinero siempre se me escapaba de las manos. Vivía cansado, frustrado y, sin embargo, atrapado en la misma realidad. Hasta el día en que me di cuenta de que el problema nunca estuvo en mi esfuerzo, sino en mi forma de pensar. La gente cree que cuanto más trabajas, más mereces ganar. Pero la verdad es que el mundo no paga por el esfuerzo, paga por el valor. Y el valor nace de la conciencia. Puedes trabajar 10 horas al día, de lunes a sábado, y aún así seguir atrapado en el mismo ciclo, porque tu mente está programada para producir escasez. Es como intentar echarle gasolina a un coche con el tanque perforado. Te agotas, pero nunca llegas a tu destino. He conocido a hombres y mujeres brillantes, verdaderos genios, que apenas podían pagar sus cuentas, y también he conocido a gente sencilla,
sin títulos, que construyeron fortunas. Esto me dejó intrigado. ¿Por qué algunos parecían atraer oportunidades con facilidad, mientras otros luchaban toda su vida sin llegar a ninguna parte? La respuesta me golpeó como un puñetazo. El éxito no está en el intelecto, está en el paradigma. El paradigma es el conjunto de creencias que rige tu comportamiento, y la mayoría de la gente vive bajo paradigmas heredados que limitan su potencial. Si te enseñaron que el dinero es difícil, que es para unos cuantos elegidos, que debes sufrir para merecerlo, entonces eso es exactamente lo que tu vida reflejará. Puede que digas que quieres prosperidad, pero si en el fondo albergas culpa, miedo o creencias de escasez, tu subconsciente saboteará cualquier intento de cambio. Yo viví esto. Creía que para ganar más, necesitaba trabajar más. Y cuanto más trabajaba, más me cansaba, más problemas se acumulaban y menos resultados veía. Hasta que un día, exhausto, me di cuenta de que el esfuerzo físico no era el camino. Era como remar contracorriente. Necesitaba alinear mi mente con la idea correcta, y cuando hice eso, todo empezó a fluir. La gente me preguntaba, ¿qué hiciste diferente? Y yo respondía, nada, solo empecé a pensar diferente. Suena sencillo, pero es lo que lo cambia todo. Cuando cambias tu forma de pensar, el mundo empieza a responder de otra manera. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Atraes a personas, ideas y circunstancias que vibran en la misma frecuencia que tu nueva conciencia. Hay un dato interesante de las investigaciones sobre el comportamiento humano y el dinero. La mayoría de la gente que gana premios de lotería lo pierde todo en unos pocos años. ¿Y sabes por qué? Porque el dinero cambia, pero el paradigma no. El subconsciente sigue programado para la escasez, así que hace todo lo posible para volver al estado que considera normal. Lo contrario también es cierto. Hay gente que lo perdió todo y reconstruyó su fortuna, porque dentro de ellos el paradigma era de abundancia. Por eso, el verdadero éxito nunca viene de fuera. Empieza en la mente. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que estaba atrapado con ideas que ni siquiera eran mías. Creencias que venían de mis padres, de la escuela, de la sociedad. El dinero no cae de los árboles. Si fuera fácil, todo el mundo sería rico. Hay que chingar para merecerlo. Todas esas frases sonaban como verdades absolutas, pero la neta eran solo programas mentales que me mantenían limitado. El día que decidí cuestionar eso, fue cuando mi vida empezó a dar un giro. Empecé a observar a la gente exitosa. No eran más inteligentes que yo, ni se mataban trabajando más duro. Simplemente pensaban diferente. Mientras la mayoría decía, no puedo, ellos decían, ¿cómo le hago? Mientras muchos se quejaban de lo que no tenían, ellos se enfocaban en crear lo que deseaban. Y ese cambio de enfoque lo cambia todo, porque la energía fluye hacia donde pones tu atención. Piénsalo, tu situación financiera hoy es un reflejo exacto de lo que crees sobre el dinero. Si piensas que es escaso, vivirás demostrándolo. Si crees que es abundante, empezarás a verlo aparecer en lugares que ni te imaginabas. Esto no es magia, es percepción. Cuando cambias tu frecuencia mental, tu cerebro empieza a ver oportunidades que antes eran invisibles. Es ciencia, no casualidad. Hay investigaciones fascinantes de la Universidad de Stanford que demuestran que las personas con una mentalidad de crecimiento, o sea, las que creen que pueden aprender y mejorar, suelen tener éxito en varias áreas de la vida. La mente moldea la realidad. Lo mismo pasa con la riqueza. No es cosa de suerte, sino de percepción y programación mental. Esto lo aprendí a la mala. Por años, pensé que con ser inteligente era suficiente, pero la inteligencia sin conciencia es como un mapa sin rumbo. Puedes saber todo,
Pero si tu paradigma dice, no me lo merezco, nada va a florecer. Necesitaba aceptar que el éxito era un estado interno antes de ser un resultado externo. Así que te pregunto, ¿qué crees de verdad sobre el dinero? ¿Que es difícil? ¿Que corrompe? ¿Que es solo para unos cuantos? Si esas creencias están dentro de ti, están dictando los límites de tu vida financiera. El primer paso hacia la libertad es cuestionar todo lo que has aprendido. La mente humana es como un termostato. No importa cuánto dinero ganes, siempre intenta regresarte al punto que considera cómodo. Si quieres subir el nivel de tu vida, necesitas ajustar tu termostato mental. Necesitas elevar la temperatura de tu creencia, tu autoimagen, tu vibración. Porque el dinero es solo un reflejo de tu estado interno, y por eso el 1% de las personas controla casi toda la riqueza del mundo. No es suerte, no es casualidad, es conciencia. Entendieron que el mundo exterior es solo un espejo del mundo interior. Mientras el 99% reacciona a lo que ve, el 1% crea lo que desea ver. Puedes cambiar tu historia. No importa tu edad, de dónde vengas o lo que haya pasado en el pasado, nada de eso define tu futuro. Lo que lo define es lo que crees que es posible ahora. Porque a partir de este momento, tu paradigma puede empezar a ser reprogramado. Y cuando eso pasa, el mundo entero cambia de color. Todo empieza a fluir. Y finalmente entiendes que la riqueza nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti, esperando ser despertada. Durante una buena parte de mi vida me la pasé tratando de complacer a todo el mundo. Me partía el lomo, hacía lo que los demás esperaban de mí, y aún así, cuando ponía la cabeza en la almohada por las noches, sentía un vacío que no podía explicar. No estaba viviendo, solo existía dentro de las expectativas de los demás. Y la verdad es que millones de personas viven así hoy, respirando, moviéndose, pero atrapadas en una prisión invisible llamada aprobación. No se dan cuenta, pero este es uno de los ladrones más grandes de la libertad y la prosperidad que existen. Recuerdo un día en particular. Estaba al fondo de un auditorio lleno a reventar, con gente que se veía súper segura, y yo me sentía completamente fuera de lugar. En el escenario, un tipo hablaba con tanta seguridad que tenía a todos con los ojos puestos en él. Lo observé y pensé, si yo pudiera hablar así, si tuviera ese valor, todo cambiaría para mí. Pero lo que sentía, muy adentro, era miedo. Miedo a hacer el ridículo, miedo a que me juzgaran, miedo a mostrar quién era en realidad. Y entonces dijo algo que me atravesó el corazón como un rayo. Si quieres ser libre, tienes que ser tú mismo. Esa frase me resonó en la cabeza por días. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Me di cuenta, en ese instante, de que mi vida hasta entonces había sido un intento constante por encajar en moldes creados por otras personas. Moldes que no tenían nada que ver conmigo. Me puse máscaras para que me aceptaran. Decía lo que creía que querían oír. Me hacía chiquito para no estorbar. Y en el proceso de intentar ser lo que otros querían, me había olvidado de quién era yo de verdad. Es un patrón que empieza desde chicos. De niños nos enseñan a buscar la aprobación. Hacemos lo que nuestros papás quieren, lo que los maestros exigen, lo que la sociedad aplaude. Y sin darnos cuenta, crecemos con miedo a desagradar. Este miedo nos acompaña hasta la vida adulta, en las relaciones, en el trabajo, en las decisiones. La mayoría de la gente no elige lo que quiere, elige lo que es seguro, lo que es aceptable. Y esa seguridad es lo mismo que una jaula de oro. Pero ¿sabes cuál es el precio de eso? La mediocridad. Cuando vives tratando de complacer a otros, nunca descubres lo que de verdad te mueve. Nunca encuentras tu propósito. Puede que hasta logres lo que llaman éxito, pero algo siempre va a faltar, porque no es tu éxito, es el éxito que otros esperaban de ti.
Viví así por años. Tenía miedo de exponerme, miedo a que me criticaran, miedo a fracasar. Y por eso me quedé pequeño. Creía que estaba siendo humilde cuando en realidad me estaba escondiendo. La humildad no se trata de hacerte menos. Se trata de reconocer tu poder sin necesidad de demostrarle nada a nadie. El día que decidí dejar de intentar complacer al mundo fue el día que empecé a vivir. Fue el día que me di cuenta de que ser rechazado por quien no eres duele mucho menos que ser aceptado por quien pretendes ser. Y fue entonces cuando el dinero, las oportunidades y la libertad empezaron a aparecer. Porque la abundancia no fluye hacia los que viven con miedo, fluye hacia los que tienen el valor de ser auténticos. La gran verdad es que el miedo al rechazo paraliza a más personas que cualquier falta de dinero. ¿Cuántas ideas mueren cada día porque alguien tiene miedo de lo que otros pensarán? ¿Cuántas carreras se abandonan porque alguien dijo, eso es una locura? ¿Cuántas relaciones se mantienen por miedo a quedarse solo? El mundo está lleno de gente que renunció a sus propios sueños solo para mantener la aprobación de quienes ni siquiera se acuerdan de ellos ya. Recuerdo cuando decidí hablar en público por primera vez. Estaba aterrado, me sudaban las manos, la voz me temblaba, sentía que el corazón se me salía del pecho. Me miré al espejo y casi me reí de los nervios. Pero había algo dentro de mí que decía, necesitas hacer esto. Así que fui. Al principio fue horrible. Me tropezaba con las palabras, sentía que me desmayaba, pero seguí. ¿Y sabes qué pasó? Nadie se rió, nadie me juzgó. Al contrario, vi a la gente conectando con lo que estaba diciendo. Y en ese instante me di cuenta de que mi voz tenía valor, no porque fuera perfecta, sino porque era verdad. La libertad empieza cuando entiendes que no le debes nada a nadie más que a tu propia verdad. La gente te va a juzgar de todas formas. Si eres atrevido, te dirán arrogante. Si eres reservado, te dirán débil. Entonces, ¿para qué gastar energía tratando de complacer a quienes nunca entenderán tu camino? Es imposible ser libre y depender de la aprobación de otros al mismo tiempo. Y aquí va una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. El miedo a ser juzgado es una ilusión. La gente está tan preocupada con sus propios miedos que rara vez le prestan atención a los tuyos. Ven lo que proyectas, y si proyectas confianza, incluso sintiendo miedo, el mundo te percibirá como fuerte. La autenticidad tiene un poder magnético. Atrae oportunidades, personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia. Hoy, cuando veo hacia atrás, me doy cuenta de que el cambio más grande en mi vida empezó cuando dejé de intentar parecer algo y decidí ser algo. Ser quien soy, sin máscaras, sin pretextos, sin miedo. Esto no hizo que perdiera gente, solo se distanciaron quienes no estaban alineados con mi esencia. Y en su lugar llegaron personas, ideas y oportunidades que me llevaron a otro nivel. La vida es demasiado corta para vivirla en el silencio de la timidez y el peso de la aprobación. Cuando eliges ser auténtico, puede que a algunos les incomodes, pero a muchos otros los inspiras, porque el valor es contagioso. Cuando vives tu verdad, les das permiso a otros para hacer lo mismo. Así que, si hay un área de tu vida donde te sientes estancado, tal vez en tu trabajo, en una relación o incluso dentro de tu propia mente, mira con sinceridad y pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo al juicio de nadie? Esa respuesta es el mapa hacia tu libertad. Y cuando des el primer paso en esa dirección, sentirás algo extraordinario. El alivio de ser finalmente quien naciste para ser. La verdad es que el rechazo duele por un tiempo, pero la autoaniquilación destruye para siempre. Y mientras sigas viviendo para encajar en el mundo de alguien más, seguirás siendo demasiado pequeño para caber en el tuyo.
La única manera de ser libre es permitirte vivir con integridad, ser consistente entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando estas tres partes se alinean, la energía de la vida empieza a fluir sin resistencia. Y ahí es cuando la magia sucede. Porque la abundancia, la alegría, el amor y el dinero solo aparecen cuando estás vibrando en la frecuencia de la verdad. Todo lo falso repele, todo lo auténtico atrae. Así que la pregunta ya no es ¿a quién necesitas complacer?, sino más bien ¿a quién necesitas dejar de complacer para ser libre? Cuando llegue la respuesta, síguela sin mirar atrás. La vida que de verdad deseas solo empieza cuando finalmente dejas de pedir permiso para vivirla. La duda es el ladrón silencioso que destruye más sueños que cualquier crisis, cualquier obstáculo o cualquier falta de oportunidad. No aparece de repente, se va metiendo despacito, como una voz suavecita que te susurra al oído. ¿Y si no sale bien? ¿Y si fracasas? ¿Y si se ríen de ti? Y si le haces caso a esa voz por mucho tiempo, empiezas a creer que es tuya. Pero no es así. Esa voz es el eco de tus experiencias pasadas, de lo que otros piensan y de esas veces que lo intentaste y no te salió. La duda es un reflejo de lo que ya viviste, no de lo que puedes lograr. Por muchos años fui prisionero de esa voz. En las juntas me quedaba callado aunque tuviera buenas ideas, con la creencia de que me iban a criticar. Evitaba oportunidades porque pensaba que aún no estaba listo. Me daba miedo exponerme, equivocarme, que me vieran. Y lo más triste es que, muy en el fondo, sabía que tenía mucho más que ofrecer, pero la duda me mantenía chiquito. Era como si tuviera el freno de mano puesto en la vida. Me acuerdo de una vez que fui a unas conferencias de un señor al que admiro muchísimo, Earl Nightingale. Él decía algo que me cambió por completo la forma de ver el mundo. La mayoría de la gente subestima lo que es capaz de hacer y por alguna razón extraña cree que otros pueden lograr lo que ellos no. La primera vez que escuché esa frase pensé, sí, es cierto, pero no para mí. Creía que se refería a otras personas, gente mejor, más preparada. Hasta que un día me cayó el 20 de que se refería justo a mí. Yo era el ejemplo vivo de alguien que subestimaba su propio poder y sobreestimaba el de los demás. Y esa revelación me pegó como una sacudida. La duda te construye una cárcel sin rejas. Te convences de que eres libre, pero cada vez que quieres avanzar, te jala hacia atrás. ¿Cuántas veces has querido empezar algo y te has rajado antes de siquiera intentarlo? ¿Cuántas veces se te ha ocurrido una idea genial solo para que la entierres con pensamientos como no doy el ancho, todavía no es el momento, ¿quién soy yo para hacer esto? Así funciona la duda, te convence de que es prudencia, cuando en realidad es miedo disfrazado. Cuando me animé a poner mi primer negocio, no sabía absolutamente nada del tema, ni experiencia ni conocimientos técnicos, solo las ganas. Y claro, la duda se me echó encima con todo. Me acuerdo de que mi mente me decía, no le entiendes a esto, vas a fracasar. ¿Y sabes qué hice? Dije que sí de todas formas. Lo hice con miedo, con incertidumbre, con inseguridad, y fue la mejor decisión de mi vida, porque cada error que cometí mató un pedacito de esa duda. La duda no se quita antes de actuar, se quita actuando. La gente exitosa no es la que nunca duda, es la que actúa a pesar de dudar. Esta es la diferencia entre los que crean y los que se quedan esperando, porque esperar es cómodo, pero actuar es liberador. Cada paso que das hacia tu meta es un mensaje para el universo que dice, yo creo. Y el universo te responde a eso sin falta, siempre. Hay una trampa mental que echa a perder más planes que el fracaso mismo, el perfeccionismo. Te dices a ti mismo que aún no estás listo,
que necesitas más conocimientos, más tiempo, más valor. Pero ese aún nunca llega. La duda siempre va a encontrar un pretexto para mantenerte justo donde estás. La mente humana es experta en inventar pretextos para no salir de la comodidad. Sin embargo, la incomodidad es la cuna de la transformación. No hay crecimiento en terreno seguro. Me acuerdo de una conferencia donde por primera vez decidí hablarle a un público muy grande. El miedo me paralizaba, me sudaban las manos, el corazón me latía a 1000. Pensé en rendirme muchas veces, pero algo dentro de mí me dijo, si no haces esto hoy, te vas a pasar la vida huyendo. Así que me subí al escenario. Y cuando abrí la boca, algo cambió. Las palabras salieron, quizás con la voz temblorosa al principio, pero cada frase que decía me liberaba más. Al final, la gente aplaudió, algunos lloraron, y me di cuenta de que el miedo que me frenaba no era real. Solo parecía real mientras yo creyera en él. Esto es lo que hace la duda. Te inventa monstruos en la cabeza y te hace pelear contra enemigos que no existen. Y mientras andas en esa pelea contra fantasmas, la vida se te va, las oportunidades se te van, el tiempo se te va. Y un día te das cuenta de que el costo más grande de la duda no es lo que te impide hacer, sino lo que te impide llegar a ser. Estudios demuestran que el 85% de las preocupaciones de la gente nunca se hacen realidad. Esto significa que la mayoría de los miedos que te paralizan son pura ilusión. Y aún así, les permites que decidan tu destino. La duda es una elección, inconsciente, sí, pero una elección al final de cuentas. Y su antídoto es la acción. Por eso, te quiero proponer algo práctico, algo sencillo pero muy potente. Durante los próximos 7 días, elige una cosa que hayas estado posponiendo por miedo. Puede ser hablarle a alguien, pedir una oportunidad, empezar un proyecto, publicar algo en redes sociales, dar un paso que te dé miedo. Hazlo, aunque te tiemblen las piernas. El día 1 será el más difícil. El día 2 dudarás, pero sentirás menos miedo. El día 3 notarás que algo está cambiando. Para el día 4, tu mente empezará a calmarse. Y para el día 7, voltearás hacia atrás y te darás cuenta de que la duda ya perdió su poder. Porque el miedo no se va cuando lo evitas, se va cuando lo enfrentas. Aprendí, después de mucho tiempo, que la duda es el precio de expandirte. Cada vez que creces, aparece para ver si de verdad crees en lo que dices. Pero una vez que pasas la prueba, el universo te recompensa con claridad, confianza y nuevos caminos. La duda no es un enemigo, es una señal de que estás a punto de superar un límite interno. Hoy, cuando algo me da miedo, ya sé. Es una señal de que voy por el camino correcto. El miedo es el último guardián antes de la libertad. Y cuando cruzas esa puerta, descubres que la vida que siempre has querido estaba justo ahí, del otro lado de la duda. Así que ponte a pensar ahorita. ¿Qué dejaste de hacer en los últimos meses por la incertidumbre? ¿Cuántas puertas no abriste por miedo a lo que pudiera pasar? Y lo más importante, ¿qué perdiste por eso? Anótalo, mira la duda a los ojos y decide que esta vez será diferente. Puedes seguir alimentando el miedo o puedes empezar a matarlo con un acto de valentía a la vez. Porque la verdad es sencilla. La duda solo tiene poder sobre quienes se quedan quietos. Y en el momento en que decides actuar, incluso con miedo, es el momento en que el universo por fin entiende que estás listo. Y cuando estás listo, todo empieza a suceder. Acuérdate, todo empieza y termina en tu mente. La idea que elijas creer y repetir todos los días es lo que va a definir si vas a estar entre el 99% que reacciona o entre el 1% que crea. Este es el punto más importante de este video. Te conviertes en lo que repites, piensas y crees.
Y si quieres subir un escalón más en tu evolución de sabiduría, el siguiente video que te va a aparecer en pantalla te mostrará justo cómo ser un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por invertir tu tiempo en tu propia transformación. Te veo en el siguiente video.